noches, gracias por siempre estar pendientes de TN23 y su programa A la Medida. Hoy, sin duda alguna, mucha de la atención se centró en el Congreso de la República y en sus alrededores, con las distintas manifestaciones y bloqueos que se registraron por parte de militares veteranos que exigían el pago de los 120,000 quetzales para cada uno. El Congreso tomó otra decisión, aprobó una ley que les otorga 36,000 quetzales que serán distribuidos en 3 años con un pago mensual. Vamos a analizar esta situación porque hay muchos puntos en contra que se tienen entre los propios veteranos militares, así que este es uno de los análisis que tendremos con el licenciado Julio Rivera Clavería. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Gracias por recibirnos en sus hogares. Y bueno, a nivel internacional también hay mucho de qué hablar, Andrés. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Mucha información a nivel internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por una gran mayoría, rechazó las anexiones de Rusia de 4 regiones de Ucrania. También hay cambios en las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en cuanto a la creciente migración de venezolanos. Y el presidente de Perú continúa en problemas. Todo eso demás en unos minutos. Muy bien, iniciamos entonces con este que es uno de los temas destacados del día, la aprobación de la ley para otorgar 36,000 quetzales para cada uno de los veteranos militares durante 3 años, un pago mensual, pero también tiene algunas condicionantes, y es que tienen que estar en temas de reforestación para poder entonces otorgárseles este pago. Así que esta es la iniciativa que aprobaron los diputados, licenciado Clavería. Sabemos que hay división incluso en el grupo de veteranos militares. Desde un momento pues iniciaron todos al unísono solicitando los 120,000 quetzales, esta iniciativa que pues buscaba que se les otorgara este monto a cada uno. Pero luego pues ya existió esta otra propuesta de los 36,000 quetzales. En las últimas semanas hubo un grupo que dijo, bueno, está bien, la aceptamos. Y otro grupo que definitivamente se negaba a esta iniciativa, y pues también habían entonces al final diferencias entre ellos que se veían muy claros incluso hoy en las manifestaciones. ¿Cómo ve usted, licenciado Clavería, el avance, la aprobación de esta iniciativa de ley, a pesar de las exigencias y las amenazas, podría decir, de un buen porcentaje de los veteranos militares que quieren otra ley? Pues vea, yo creo que los señores veteranos militares tienen que entender que el gobierno y el Estado no tiene tantos recursos como para pagar 120,000 quetzales por cada uno de ellos. Creo que lo más importante hoy, primero, es que efectivamente ya tienen una ley que efectivamente les da una cantidad de 36,000 quetzales con la condicionante de la reforestación, pues que así debería de ser. Pero va a depender también del listado que haya enviado el Ministerio de la Defensa, porque no simple y sencillamente por el hecho de decir que usted es veterana o veterano militar, usted va a tener acceso a 36,000 quetzales, no es cierto. Primero hay que revisar quiénes integraron el ejército durante ese periodo del enfrentamiento armado para poder sacar las cantidades que a todos y cada uno de ellos se le tiene que dar. Yo creo que es importante entender que el país no tiene los recursos, Santi, y que 36,000 quetzales es una suma que, si bien no representa el pago al esfuerzo que posiblemente todos ellos hicieron durante el enfrentamiento armado, también es cierto que es una cantidad no despreciable. No, definitivamente no. Eso a nada creo que también hay que considerarlo. El punto aquí es que, lo hemos dicho, ¿no?, en nuestros análisis no existió claridad en cuanto a decir, no, esta iniciativa no se puede, pero vamos a poder pues avanzar, vamos a aprobar esta otra ley que es la 6073, sino que se les daban largas y se les daba esperanza. Yo creo que en este punto tienen parte de razón también los veteranos militares, porque siempre se les dio ilusiones
y al final molesta, ¿no? El hecho que le digan mentiras a uno y que lo hagan entonces pues esperar, que lo hagan confiar, que lo hagan esperanzarse también. Entonces creo que ahí es el punto donde no es justo que puedan jugar con ellos, simplemente decir la realidad, porque al final todo esto va generando un conflicto que es innecesario. ¿Por qué? Por tratar de mantener una situación o de resolver una problemática de la forma más sencilla. Eso está directamente relacionado con lo que se denomina irresponsabilidad de los funcionarios. Algún funcionario o algunos funcionarios avalaron esa otra propuesta de 120,000 quetzales, haciendo un planteamiento político que nada tiene que ver con la realidad de los recursos que ingresan al fisco. Y yo creo que esa es la irresponsabilidad en la que incurren algunos funcionarios y por la que deberían de ser procesados. Claro. Ahí está el punto, Sandy, porque quien propuso esa otra ley debería de ser procesado, porque efectivamente cuando usted hace una propuesta legal, se supone que usted la estudió, se supone que usted investigó y se supone que usted acordó. Pero usted no puede hacer una propuesta simple y sencillamente como se le pela la gana por quedar bien con un grupo o con otro grupo. Así es. Eso nunca se hace en detrimento de los intereses del Estado. Efectivamente. Vamos a ir con una información porque vamos a entender un poco sobre qué estipula esta ley, que es la 6073, la iniciativa que hoy pues se aprueba, avanza en el Congreso de la República, y hay algunas condicionantes, lo decíamos acá. Pues resulta que esta ley establece de hecho un programa de desarrollo integral que tiene como objetivo la creación, implementación y ejecución de proyectos ambientales y de desarrollo en beneficio del Estado. Se afirma que en el programa se estará basándose en la reforestación, protección y conservación de bosques para el fortalecimiento y conservación de las fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras del Estado. Fomentará también programas educativos enfocados en el cuidado y protección del medio ambiente y de su entorno. También impulsa programas de limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental y manejo de desechos, así como impulsar el reciclaje. Ampliamos la información porque, conociendo un poco más de esta ley, también toma en cuenta la participación de militares retirados que prestaron servicio militar durante el conflicto armado interno. Establece de hecho los requisitos para ser beneficiario del programa. Se indica que se debe solicitar al MIDES su inscripción, que requerirá entre la documentación una copia del documento personal de identificación, su DPI, y la certificación que conste que cumplió su tiempo de servicio extendida por el Ministerio de la Defensa Nacional. Este es el punto que yo creo que va a haber un poco de problema, pero ya lo vamos a profundizar, licenciado, porque todo aquel que se haya inscrito al programa recibirá 1,000 quetzales mensuales durante 3 años. Por la participación activa que tenga también en este programa de desarrollo. ¿Cómo verificar y cómo le hará el Ministerio de la Defensa para poder extender esta certificación de que indica que cumplió su tiempo de servicio y que coincide entonces durante el tiempo del conflicto armado interno? Este es el punto que yo de verdad no sé cómo le va a hacer el Ministerio de la Defensa. Cuando usted ingresa al ejército como soldado, ellos levantan un acta que efectivamente usted entra a esa institución a prestar su servicio militar, en aquella época obligatorio, y entonces cuando usted finalizaba su periodo se le extendía también una certificación de que usted había sido miembro del ejército durante 2 años, que era el periodo. Por lo tanto, esa información la manejan ellos, toda esa información la manejan ellos. Yo creo que la diferencia es, una cosa son los veteranos militares y otra cosa son los expatrulleros civiles, que es el punto donde yo veo que cómo le van a hacer. Pero yo creo que esa otra información de los que prestaron el servicio militar en el ejército en esa época está ahí y consta. Por lo tanto, lo que no conste, simple y sencillamente no tienen derecho. Así es que este es el punto también, los controles también que vayan estableciendo las autoridades para verificar que los fondos lleguen precisamente a las personas que involucran también en esta iniciativa, en esta ley, porque también creo que si no tienen el control respectivo puede existir personas que se puedan aprovechar y que entonces resulte beneficiario de este fondo.
Aparte de esto, me preocupa el sentido que en un momento se solicitó el listado, de hecho, al Ministerio de la Defensa, de las personas que habían prestado servicio para tener un número aproximado de cuántas personas podrían estar beneficiándose de esta ley, de este programa. En su momento se había indicado por parte de la defensa también que estaban en el proceso, pero que también era un proceso bastante complicado. Hablaban de que eran 400,000, otros que eran 500,000. Realmente no se tiene un número exacto. Ahora bien, lo que me preocupa a mí es, bueno, se aprobó la ley, muy bien, se estableció 36,000 quetzales, pago mensual durante 3 años, pero lo hicieron con base a un número indeterminado. Es decir, aquí no hay un presupuesto para decir, bueno, vamos a aprobar esta ley y esto va a representar tanto de gasto para el Estado. Solamente se da, como pasa con otras leyes que se aprueban y bueno, hay que mire el Ministerio de Finanzas cómo se las arregla. Y creo que esta es parte de lo irresponsable a veces de aprobar una ley, no pensar en las finanzas, no pensar en la fuente de financiamiento. Creo que tiene que cambiarse un poco la manera también de analizar y de aprobar este tipo de leyes que requieren dinero. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, es decir, ninguna ley en la que usted va a erogar recursos para cualquier tema no puede ser aprobada si usted no tiene la fuente de financiamiento. Claro. Es decir, ¿cómo va usted a estar aprobando una ley en la que va a favorecer 400, 500, 600 o 1 millón de ex veteranos militares por 36,000 quetzales a cada uno de ellos durante 1,000 quetzales por 3 años y sin tener la fuente de financiamiento? Por favor. Entonces, esas son las irresponsabilidades que no hay que cometer. Así es. Por eso es que es tan importante que al Congreso de la República llegue gente con el nivel suficiente para entender que impulsar una ley no significa simplemente pensar que lo que a mí me gusta o lo que yo quiero es lo que debe de ir en un proyecto de ley para que sea aprobada en el Pleno. Y ya para ir concluyendo con este tema, es que pongámonos a pensar. En este momento, varias veces han salido a manifestar los veteranos militares, unos exigiendo los 120,000, otros exigiendo que se apruebe, entonces finalmente se cumpla con ese compromiso que se hizo de aprobar esta ley 6073 sobre los 36,000 quetzales. Muy bien, ya se aprobó, ya se tiene. Ahora bien, únicamente con aprobar la ley tampoco es que se va a resolver el problema. ¿Qué va a pasar si de aquí a unos meses no se ha cumplido con iniciar el pago de estos 1,000 quetzales mensuales porque no hay fondos, porque no se tiene el control, porque no se tiene el listado? Nuevamente vamos a tener las manifestaciones. Entonces, no es heredar los problemas ni pasar la chibolita, sino ser responsables y ser coherentes, sobre todo realistas también, al momento entonces de resolver estas problemáticas. Cerramos así este tema, vamos a ir a una pausa y regresando hablaremos de temas migratorios. Queremos seguir para México, seguir para Estados Unidos, ¿me entiendes? Y le estamos exigiendo que nos den el salvoconducto, no nos dan el salvoconducto. ¿Cómo es la situación en Darién? Horrible, papá. Horrible. Horrible. Nos han comentado que vienen más migrantes en camino. Mucho, hay mucha gente en camino. Venezuela se queda sola, hermano. Venezuela se queda sola. Junto a sus hijos, otros con las mismas prendas con las que partieron desde Panamá o Costa Rica y con una pequeña mochila llena de sueños, pero contando los días para llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. Este es el escenario de los flujos migratorios que continúan llegando a Guatemala, en especial desde Venezuela. La Central de Transferencia Sur o Centrasur fue nuevamente el escenario de descanso para cerca de 400 migrantes que llegaron en las horas de la noche y madrugada, sin embargo, muchos sin dinero. Yo soy de Caracas, salí el 22 del mes pasado y todavía estoy aquí, mira. ¿Cuál es la razón por la que partes desde Caracas, mi amigo? Porque no se consigue trabajo y está muy duras las cosas allá. ¿Ahorita qué les han comentado, qué les han dicho? Que seguimos adelante. Sin embargo, momentos de desesperación se vivieron por varias horas, pues el cobro de la tarifa del pasaje para ellos era entre 400 a 500 quetzales por persona, algo que complicó su traslado.
Bueno, la gente está buscando de irse en este bus porque es un poco más barato, porque si se van en lo que son, como dicen ellos, en lo más cómodo, te cobran otro precio. En la mañana te cobran otro precio, en el mediodía te cobran otro precio y en la tarde te cobran otro precio. Y si uno está mirando, porque en verdad uno no tiene tanto dinero, porque si uno tuviera dinero uno se fuera en avión. ¿100 sale por persona? Ayer para llegar, si no te regresa. De donde nos dejaron antier, el galpón del transporte que nos trajo para llegar aquí fueron 800 terzales. O sea, me parece que esa es demasiada plata. Nos dejaron sin plata, tenemos 2 días aquí sin plata. Y nuestros familiares son los que están tratando de resolvernos porque ellos no cobran diario. Luego del diálogo entre autoridades de la PDH, DGT, PNC, Conamigua, entre otras, se logró respetar la tarifa para que poco a poco siguieran su camino y que prevaleciera el respeto a su integridad y a las unidades familiares. Migrantes venezolanos detallaron que únicamente buscan cruzar a Guatemala como uno de los puntos en su búsqueda de llegar a los Estados Unidos, por lo cual detallaron de que en los próximos días podrían estar llegando más familias venezolanas entre amigos y familiares. Con imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Triste la realidad que viven muchos migrantes que pues en su paso hacia los Estados Unidos utilizan Guatemala como corredor para poder lograr y alcanzar el famoso sueño americano. Sabemos las condiciones en las que muchos de ellos se tienen que enfrentar pasando varias fronteras, varios territorios, enfrentando distintos peligros, también el cansancio, las precariedades, las bandas delincuenciales que también están aprovechándose de los migrantes. Y es triste de verdad poder observar este panorama porque en muchos de los casos el denominador común es el mismo o muy parecido y es la precariedad económica y las pocas condiciones y oportunidades que tienen en sus países, licenciado Clavería, que al igual que varios guatemaltecos los obliga prácticamente a dejar su país. El hambre. Claro. El hambre, Sandy. El hambre aprieta donde esté. Yo creo que hay que tener absoluta claridad que en estos años venideros las migraciones no las vamos a detener. Es mentira. No. Es la mentira más grande que se nos puede estar planteando. Aún con los recursos que dicen que invierten los norteamericanos en Guatemala para la inversión en empresas y en trabajo, es muy difícil porque el hambre es muy grande, no solo en el país, porque si fuera solo el caso de Guatemala sería distinto, pero no solo es en Guatemala, sino que es en muchos países de Latinoamérica, con énfasis en Venezuela, que es la gran mayoría de venezolanos son los que están acá, y de verdad creo que es oportuno hacer un llamado a las organizaciones de derechos humanos internacionales para que les apoyen y les ayuden. Así porque es. Lo necesitan. Sí. Simplemente lo necesitan. Ellos se están movilizando por necesidad, por hambre, por lo que sea, y creo que no es justo que efectivamente en estos momentos no se les apoye. Yo espero que cumplan con el sueño de llegar a Estados Unidos, porque al final pues se les abrirían las puertas porque muchos de ellos tienen familias, amigos en ese país y creo que es una oportunidad para ellos. Así es que vuelvo a repetir lo mismo que le dije al inicio, las migraciones no se van a detener a Estados Unidos y Guatemala es la última frontera de los norteamericanos hoy. Así es, licenciado Clavería. Hemos visto que hay distintos grupos que de hecho pues han utilizado este sueño americano para poder agenciarse de dinero. En Guatemala, de hecho, ya se ha podido evidenciar que hay establecidas también estructuras de coyotaje. De hecho, varias veces han sido detenidas personas que están pues trasladando de esta forma ilícita a los migrantes y recientemente se dio el caso donde más de 5 personas fueron detenidas precisamente por esta situación. Entonces vemos que realmente se está dando mucho este tema del traslado de migrantes, el tránsito ilícito de personas, y también esto refleja la precariedad, la dificultad también que existen en los países para poder salir adelante, y en muchas ocasiones estos migrantes dejan todo,
se endeudan también, venden todo lo que pueden. De verdad, es una situación difícil a que tienen que enfrentar. No solamente dicen, bueno, hoy me voy porque se me antoja. No, es un gran sacrificio que hacen. Vamos a ir con unos datos también para poder ampliar este análisis de la migración y la cruda realidad que viven muchos migrantes en su paso por los distintos países, pero enfocándonos ahora especialmente en su paso por Guatemala, porque una concentración de más de 400 migrantes llamó la atención, de hecho, en la Central de Transferencia Sur o la Centra Sur, que se ubica en el sur de la ciudad de Guatemala. Se conoce que las personas buscaban abordar los buses que los llevan a la frontera con México. Sin embargo, no pudieron movilizarse debido a que estas unidades incrementaron excesivamente el costo del pasaje. Según los afectados, el costo del viaje varía entre los 300 y 400 quetzales. Vamos con otra información, porque ¿qué dicen las autoridades? Bueno, según el Instituto Guatemalteco de Migración, se realizaron las coordinaciones con diferentes entidades promigrantes, tanto nacionales como internacionales, para brindar asistencia humanitaria y médica a este grupo de migrantes, priorizando grupos vulnerables. Algunos continuaron la ruta migratoria, por lo que se solicitó apoyo a la Policía Nacional Civil para realizar las verificaciones correspondientes, porque eso tienen que cumplir, por supuesto. Hasta ahora se tiene conocimiento que los migrantes van hacia Mazatenango, Suchitepeque, según se da a conocer entonces en la información. Licenciado, qué trágico, ¿no? Pero fíjese que hay algo que usted planteó que de verdad, este es aparte de la tragedia que viven ellos, porque tienen que vender absolutamente todo. La problemática de la criminalidad organizada. Sí. Yo creo que las autoridades guatemaltecas primero deben de protegerlos, independientemente de que ellos puedan ser migrantes irregulares, son seres humanos que están necesitados, que están sumamente necesitados, ni siquiera se quieren quedar en nuestro país, ellos quieren llegar a Estados Unidos. Y creo que no se debe de permitir, menos que autoridades vayan a estar cometiendo hechos delictivos, apropiándose de los pocos recursos que estas gentes tienen. Y ahí me refiero no solamente a la Policía Nacional Civil, sino que también a otras instituciones. Y por último, protegerlos de las estructuras criminales, por lo menos en el área, en el territorio guatemalteco. Sí, es muy importante, la verdad, darles esta protección, darles esa ayuda humanitaria, porque es muy triste, es muy difícil la situación que están viviendo. Imagínense, ellos pues cuando salen tienen su presupuesto, no hacen números, bueno, como cuánto me puede costar, ya se dedican a vender las cosas, a sacar préstamos, a pedirle a alguien, incluso a personas que, bueno, después están también cobrando o les quitan incluso sus propiedades si tienen algo. En fin, hacen sus números, pero cuando van pasando por los países también, derivado a veces de la demanda que se tiene del servicio, también van incrementando. Es decir, el costo de los coyotes, por ejemplo, se ha indicado que cada vez va aumentando. Claro. Entonces, aquí nos desajustamos, ¿no? Y en este punto ellos se encuentran con esta situación. Bueno, ¿qué hago si no me alcanza? Porque todavía tengo que pasar Guatemala, pero me falta México, pero me faltan los otros puntos. Entonces, tienen que ver cómo se la arreglan. Y mientras tanto, si no pueden salir un día, pues bueno, tienen que, imagínense ustedes, dormir ahí, permanecer ahí, y estamos viendo hasta niños que están viajando de esta manera. Es que es muy difícil la problemática que se está viviendo en algunos países de Latinoamérica. De verdad llora sangre, porque no son 2, ni 10, ni 50, ni 100, son millones de personas las que han salido, por ejemplo, de Venezuela y de otros países, pues unas cantidades grandes, pero creo que es muy importante tomar conciencia de la importancia de no afectar al migrante, por lo menos si uno no puede ayudar, no hacerles daño. Ay, Dios mío, sinceramente no sabemos al final qué pueden hacer las autoridades, porque no vemos que ninguno de los países también puedan asumir su responsabilidad, porque de verdad cada autoridad tiene que tomar las medidas necesarias, poder ayudar a su gente. De verdad no creo que no les dé cargo de conciencia esta situación que se está dando. Pero miren, estas imágenes que ustedes están observando en este momento, pues son desde la Centra Sur. Vemos entonces cómo los migrantes están pernoctando en el lugar. Las imágenes que tiene en la pantalla de su lado derecho, ahí estamos entonces en transmisión, porque hay un equipo periodístico que le está dando seguimiento
y pues nos está trasladando estas imágenes. En este momento se encuentra en el lugar y así es como se mantiene la Centra Sur. Mire la cantidad de migrantes que están pernoctando allí, los niños que se encuentran entonces también están esperando poder tener la oportunidad, poder conseguir el dinero para tomar ese bus que los va a llevar a la frontera con México, pero mientras tanto estas son las condiciones que les toca vivir y de esta manera han pasado de país en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. Esta es la realidad de varios migrantes que pasan por Guatemala en búsqueda del famoso sueño americano. Vamos cerrando con este tema. La migración es una situación complicada, difícil, un gran problema que cada vez, lejos de irse solucionando, va en aumento, y esto es lo triste también de la problemática, licenciado Clavería. Vamos cerrando con este tema. Quiero agradecerle a usted por siempre acompañarnos y también darnos sus aportes en los distintos análisis. ¿Algunas conclusiones para despedirse? Pues vea, yo creo que la migración es un derecho. En el mundo históricamente se ha migrado y creo que todos debemos de entender que si no nos ha tocado, a Dios gracias, no estamos todavía a salvo de que nos puede tocar algo como esto en los años venideros y de verdad uno debe respetarlos, sobre todo respetarlos y tratar de protegerlos en la medida de las posibilidades de uno, pero exigiendo a las autoridades que hagan su trabajo bien hecho, protegiéndolos en el territorio guatemalteco. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Lo esperamos entonces mañana para el análisis. Y ya para ir cerrando, veíamos algunas personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos que estaban dando acompañamiento a los migrantes. Ojalá también que puedan pasar el informe y poder buscar ayuda también para estas personas. Finalizamos así el análisis de A la Medida. Gracias, licenciado Clavería. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, hoy tenemos una entrevista. Ha generado pues muchos temas y muchas preguntas, también la situación en Villanueva. Hoy es momento de poder ahondar sobre distintas temáticas, así que al regresar tenemos una entrevista con diversas preguntas alrededor entonces de lo que se está haciendo en mejoramiento de las calles de este lugar y otros temas también. Ya regresamos. Y bueno, como le habíamos adelantado, tenemos este segmento de entrevista para poder ahondar sobre distintos temas que abarcan especialmente Villanueva, que Villanueva ha estado pues en los comentarios de todos por diversas situaciones. Hoy ha llegado el momento de conversar con el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, a quien tenemos acá en el estudio, y le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Muchas gracias por la invitación y pues comentarles ahí todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Y es que Villanueva en los últimos días, en los últimos meses, de hecho, ha estado en boca de todos, especialmente por el hundimiento que se registró. Alcalde, ¿cuál ha sido el seguimiento de recuperación que se ha tenido en este tramo para que le pueda explicar a la población también? Porque ha generado hasta cierto punto, pues cierto temor poder transitar ahí. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes han hecho? Bueno, nosotros desde que sucedió el Boulevard Concepción hemos estado trabajando de la mano todas las autoridades. En el caso de la Municipalidad de Villanueva hemos dado inicio a nuestra primera fase que ya se terminó, fue la implementación de una nueva tubería de 42 pulgadas provisional. Ya estamos trabajando en la reconformación completa del bulevar. Son 5 fases que vamos a trabajar y lo que buscamos es recuperar de manera muy rápida el bulevar. Recordemos que el Boulevard Concepción es la entrada y salida del municipio de Villanueva y nosotros estamos trabajando para poder resolver esta situación en corto plazo y lo más importante es poder abrir la viabilidad dentro del sector. Hay que hacerlo responsablemente, eran tuberías de hace 40 años, nosotros vamos a hacer una nueva técnica. Recordemos que el primer hundimiento que fue debajo del puente Wild hoy tiene un colector nuevo y estamos haciendo nosotros y vamos a construir un nuevo colector y poderlo conectar para que no vuelva a suceder lo mismo. Estamos trabajando en los estudios que el Ministerio de Comunicaciones entregarán a finales de este mes y con eso ya nos da una ruta establecida para cómo nosotros poder construir el nuevo colector.
¿Hay seguridad de poder entonces transitar en este punto? Porque también hasta esto ha generado, ¿no?, cierto miedo por poder entonces pasar en este tramo donde se registró el hundimiento. Es parte de lo que estamos buscando, Sandy. Los estudios nos van a decir exactamente dónde hay cavernas. Son 2 hundimientos visibles, muy probablemente hay otros 2 dentro del bulevar, que obviamente ya no pasa ningún vehículo, y eso nos va a permitir poder hacer un colector de manera profesional, y sobre todo recordemos que algo que hemos hablado en todo el tiempo, ahí pasa una falla, que es la falla de Catalina. Esa falla es una falla geológica que nosotros no podemos tener en sí, ninguna municipalidad, ningún gobierno puede saber que esa falla estaba ahí, y se ha ido activando con los años, y eso ha sido parte de lo que ha ido fraccionando el drenaje. Lo que hoy vamos a hacer va a ser un colector de 72 pulgadas, sumamente grande, para poder llevar toda la cota de agua. Es únicamente agua pluvial que recolecta de 2 puntos, y llevarlo al colector nuevo que ya está debajo del puente de Guayl, que lo hizo el Ministerio de Comunicaciones, y las aguas continuarán hacia el río Villalobos. Alcalde, hablemos sobre la red vial que de hecho ha generado también varias demandas por parte de la población a nivel nacional, las condiciones de las carreteras también que se tiene. ¿Cómo están trabajando ustedes para poder hacer ese plan de recuperación de calles y avenidas en Villanueva? ¿Qué se está haciendo? Bueno, lastimosamente el gobierno anterior, que estuvo 8 años en la alcaldía, hizo un totalmente desabastecimiento, no trabajó la red vial interna del municipio. Nosotros generamos un préstamo de 90 millones de quetzales, en la cual hemos generado bulevares importantísimos, los 2 más importantes, Búcaro, Mezquital, Villalobos, que pasan alrededor de 45,000 vehículos, que estamos en su 4ª y última fase. El bulevar de Lindavista, Mártires del Pueblo y Alioto, que ya está terminado y entregado a los vecinos. Toda la 3ª calle, que es la calle principal, está nueva completamente con su banquetización, que se lo entregamos el año pasado. Y en este fin de año estamos trabajando por terminar la última fase del bulevar de Ciudad Peronia, la zona 8. Hemos invertido más de 50 millones de quetzales en la reconformación de la nueva red vial del municipio, trabajando en conjunto con Covial. En caminos también tenemos proyectos desde Paseo del Lago, Mayan Golf, Metrocentro, hacia el Frutal, y en la ruta principal, que es la CA9, que es la Sonora, que Covial está trabajando en el sector, y el otro punto, que es Bárcena, San José, Villanueva. Estamos trabajando ya. Son proyectos que son de hace muchos años. El paso de Paseo del Lago y Mayan Golf y Metrocentro hacía 40 años no se había trabajado, y ya estamos muy bien avanzados, y esperamos que en un par de meses estén completamente terminados. Y es importante también hablar sobre el mantenimiento también de la red vial, especialmente en Villanueva, porque el tránsito vehicular sabemos que es bastante alto, el transporte variado, transporte pesado especialmente, que por cierto también viene a desencadenar otro de los temas que me gustaría que platicáramos, y es el tránsito, el tráfico que se da en Villanueva. ¿Qué se está haciendo desde su alcaldía para poder mejorar esta situación? ¿Cuáles son los planes que ustedes tienen para poder darle más agilidad? Bueno, parte de eso, recordemos, en Villanueva pasan más de 150,000 vehículos diarios que suben a la ciudad de Guatemala sobre CA9, que no son únicamente de Villanueva, vienen de todos los municipios del sur. Sí. Nosotros internamente hemos creado reversibles, hemos hecho el carril reversible permanente en el área de Montemaría hacia Senma. Eso ha hecho que la transitabilidad en el sector sea mucho más rápida. Creamos un 3er carril sobre el Aguilar Batres desde la 35 calle hacia Metrosur, y eso ha agilizado en esa parte, era un cuello de botella, y estamos trabajando reversibles en la parte del Frutal, que también es importante. Estamos trabajando en conjunto con Covial la ampliación del puente Tubac Frutal, que es sumamente importante para la movilidad no solo de Villanueva, sino de todos los municipios aledaños. Eso es un proyecto que se debía haber hecho hace 20 años, y hoy en conjunto el gobierno central y la municipalidad de Villanueva hemos estado trabajando este proyecto que va a viabilizar el sector. En la parte de la CA9 estamos reconformando algunas vías internamente del municipio también.
Hoy con el hundimiento hemos encontrado algunas vías alternas que son sumamente importantes, que vienen recapeos, o en el caso del centro de Villanueva, zona 1, hemos hecho la 4ª y la 5ª de concreto hidráulico, y eso pues va a tener una durabilidad de por lo menos 20 años. Estamos apostándole a eso al centro de Villanueva. El centro de Villanueva se conforma con todos los vehículos que pasan de un punto a otro, y es sumamente importante. Y bien lo decías, transporte pesado pasa todo por el municipio de Villanueva. Así es, hablemos ahora de otro tema que hay mucho de qué hablar, de hecho, de Villanueva, y seguramente la población quiere saber cuáles son los planes, las acciones y los proyectos que están por venirse también en atención a las distintas problemáticas y demandas que también la población necesita. Pero la salud es otro de los temas que es importante que hablemos, alcalde, y quisiera conocer ¿qué se está haciendo en apoyo a la salud de los villanovanos, especialmente a las mujeres, los grupos vulnerables? ¿Cómo marcha y avanza también esa atención primaria que se tiene en el municipio? Es importantísimo. Nosotros tenemos el programa de salud más grande del país dentro de una municipalidad. Más de 500,000 medicinas hemos dado a todos los villanovanos, más de 100,000 personas hemos atendido a lo largo de estos 2 años, 11 meses que llevo al frente de la alcaldía en todos los servicios. Y lo más importante, ningún niño y ninguna niña de Villanueva nacían en Villanueva, nacían en Amatitlán, en el Roosevelt o en Pamplona. Hoy nosotros, a final de año, principios del 2023, inauguramos nuestro centro materno infantil, donde los niños y las niñas de Villanueva van a poder nacer. Va a estar ubicado en el Centro de Comercio Municipal, en el Mercado Concepción, y vamos a poderlo hacer 100% municipal. Hemos recuperado 2 CAP que estaban completamente abandonados, el CAP de Peronia, que ya está funcionando como un centro de especialidades, y el que hace alrededor de 2 meses el gobierno central entregó al municipio un CAP que tenía 17 años tirado, 45 millones de inversión, y ya nosotros lo estamos remozando completamente, que es el CAP de Alioto. Esto va a permitir que la salud siga creciendo. Tenemos el hospital oftalmológico en el centro de Villanueva, donde atendemos más de 6,500 operaciones de catarata y pterigión. Está totalmente gratis para los vecinos, viene gente de todo Guatemala, pero especialmente atendemos a los villanuevanos. Tenemos furgones de salud, odontológicos, psicológicos y de medicina general, que nos ha permitido poder llegar a las colonias, barrios más populares del municipio, donde la gente no tiene acceso a la salud. Y la atención y el seguimiento que se está dando en cuanto a la pandemia en Villanueva, también viendo entonces el tema de salud, porque recordemos que la pandemia pues no ha terminado, y también es necesario conocer cuáles son esos planes y las acciones que se han realizado y se están realizando también sobre este tema. Bueno, la pandemia es una situación que pues nos tomó por sorpresa a todos. En el caso de Villanueva creamos un proyecto desde el Consejo Municipal enfocado directamente a la salud. Hemos venido trabajando las farmacias municipales, creamos el Medikit que puede llegar hasta la puerta de la casa. Recordemos que hoy ya tenemos más conciencia todos qué sucedió o qué medicina o cómo podemos tratar la pandemia, y nosotros seguimos en el resguardo con nuestro equipo de seguridad integral y con las ambulancias municipales que están al servicio de los villanovanos, que pueden llamar a la municipalidad directamente y pueden ser parte y pueden llegar directamente hacia sus casas. La pandemia pues continúa, nos tenemos que seguir cuidando, pero eso no significa que vamos a parar, y no podemos parar, y eso es lo más importante. El municipio de Villanueva es gente de trabajo, es gente que todos los días sale a trabajar, y es un lugar donde se genera mucho trabajo dentro del municipio y fuera del municipio, que vienen a la ciudad de Guatemala a trabajar. Alcalde, la verdad es de que el tiempo no nos alcanzaría para hablar tantas cosas que se necesitan saber de Villanueva, y que la población pues está también atenta a conocer esta información. Sin embargo, el tiempo se nos hace cortos. Algo que quisiera agregar usted, que le quisiera indicar a todos los villanovanos también, como un punto agregado también a esta entrevista. Bueno, para terminar, Sandy, agradecer. Segundo, invitar a todos los guatemaltecos, a los villanovanos especialmente. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Tenemos el desfile de los fieros, que después de 2 años de pandemia no tenerlo, están cordialmente invitados. Van a haber muchas sorpresas, artistas en vivo, y lo más importante es un convite que es declarado Patrimonio Intangible de Guatemala. Culturalmente, pues los vamos a invitar a que nos puedan acompañar. Acá en canales nacionales será transmitido, y lo más importante es poder llevar nuestra cultura villanovana a todos los guatemaltecos. Somos gente de trabajo y estamos para servirles.
Muchísimas gracias, alcalde Javier Gramajo, alcalde de Villanueva. Hemos conocido sobre temas de seguimiento al hundimiento que se registró en Villanueva, también la recuperación y los planes que tienen para mantenimiento de la red vial en este municipio y también temas de salud que es importante conocer. Gracias por acompañarnos. Así cerramos el espacio de la entrevista y ahora vamos a conocer otras noticias de carácter judicial porque hoy se dictó una sentencia en contra de 4 personas, miembros de una fundación denominada Turcio Lima. Estas personas son señaladas de atentar contra servicios de seguridad pública, usurpación e instigación a delinquir. Veamos entonces el resultado de esta sentencia. En el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Zacapa se llevó a cabo la audiencia contra miembros de la Fundación Turcios Lima por parte de una empresa del sector energético que fue afectado por este grupo. El abogado que interpuso la demanda dio a conocer los resultados de la misma. Logramos básicamente mediante un procedimiento de aceptación de cargos, 4 personas aceptaron su responsabilidad por delitos de atentado contra servicios de seguridad pública y por el delito de usurpación y por el delito, 2 de ellos por el delito de instigación a delinquir. ¿Cuál fue la sentencia que dictaminó lo que es el juez? La sentencia es una sentencia de 2 años y medio para 2 de las personas que fueron condenadas y de 1 año y medio para las otras personas. Con imágenes de Carlos León desde la cabecera departamental de Zacapa, Omar Vázquez. Y bueno, en este momento haremos una pausa, regresamos con noticias internacionales, por favor, siga con nosotros.